Estamos convencidos de que la creatividad no es solo una característica de los artistas. Por el contrario, creemos que todos somos creativos. En este podcast nos adentraremos en la ruta creativa de muchas personas y hablaremos de diversos temas para descubrir, rescatar y expandir tu propia creatividad. Somos Jorge Finol y Esteban Franco y bienvenidos a la Ruta Creativa Podcast. La musa más poderosa de todas es nuestro propio niño interior. Qué bonito. Con eso empezamos nuestro cuarto episodio. Qué bello. Es pensar de que todo lo que tenemos, todo lo que somos, está adentro. Y somos eso. Hace poco pensaba en esto, y es que muchas veces pensamos que la creatividad es algo a lo que tenemos que llegar. Uh-huh. Y todo lo contrario. La creatividad es algo que tenemos que sacar de nosotros mismos. Somos creativos. Nacemos creativos. Por muchos factores, que es lo que vamos a hablar en este episodio, tenemos que volver a despertar todo este tema creativo en nuestras vidas, porque se nos olvida, porque, bueno, muchísimas cosas que O pasan. sea, es decir que la cagada es crecer. Literalmente, literal. Pablo Picasso decía que el problema de crecer, algo así, el problema de crecer es que hay que volver a aprender a ser niño. A mí, yo siempre he dicho esto, pero Elía, mi hija, es mi maestra, brother. O sea, yo la veo hacer a ella cosas que yo digo, si yo actuaría de la misma manera de ella, con la madurez o la experiencia que tengo hoy en día, mi vida tal vez hoy no sería igual. Tendría resultados extraordinarios. Se actuaría como ella actúa. Lo que pasa es que es muy interesante porque los niños, en la mente de los niños no existen las limitaciones. Mm, Para ellos todo es posible. todo. Y algo que en estos días yo veía en uno de tus videos, lo cual me parece que es impresionante y todos los días deberíamos de tener eso, es la capacidad de asombro. Todo lo que ellos viven y todo lo que ellos ven es wow. Todo lo que nosotros vivimos es, ya lo vi. Ya. Damos como por hecho la vida. No, normalizamos todo lo que... Normalizamos todo, damos como por hecho la vida. Y yo creo que eso quita la capacidad de crear, la capacidad de agradecer, la capacidad de ver posibilidades. Uh-huh. Donde realmente hay miles, pero nosotros no la vemos porque creemos que es lo normal. O de hecho, pero aún, si tenemos una perspectiva desagradecida o tenemos una perspectiva de esto ya lo he vivido o esto es lo que he visto toda mi vida, no vemos la oportunidad que nos está presentando lo que sea que estamos experimentando o viviendo. Sí, realmente cuando crecemos y cuando empezamos a convivir en una sociedad, cuando necesitamos encajar en una sociedad, cuando todo esto, o sea, con toda la vida nos lleva a encajarnos, a meternos en cajas, sea cual sea el motivo. La sociedad, los amigos, los padres, los profesores, la educación, bueno, todos estos temas que influyen un montón en nuestra crianza, ahí vamos perdiendo toda nuestra capacidad de creatividad, por así decirlo. O sea, vamos olvidándonos de eso y volviendo que la vida se nos vuelva plana, por así decirlo. Siempre que yo hablo sobre la educación, siempre es como una relación de amor-odio, porque lo viví así, y sé que la mayoría de personas lo hemos vivido así, que en nuestro colegio, en nuestra escuela, siempre nos mataban esa creatividad. Y ahorita veía un dibujo de un niño que estaba pintando, y el niño era feliz coloreando por toda la hoja. Habían unas frutas que allí como para pintar, al niño no le importaba. Pero cuando alguien empieza a ver eso es, hey, no te salgas de la línea. Hey, mira, la manzana es roja.
La Claro. fresa es como que yo entiendo, o sea, obviamente entiendo que todo esto es por algo, o sea, necesitamos unas reglas básicas en la sociedad para convivir, pero desde ese momento, y creo que aprender a, a poderle dar a los niños como esas instrucciones, pero sin que pierdan la creatividad, es el reto. Yo tengo una experiencia, y de hecho yo te lo contaba, que cuando yo estaba en la escuela, uno de mis profesores, está esa típica frase que te hacen que a mí me queda muy mal hoy en día, pero está esa típica frase que te dicen, ¿qué quieres ser cuando seas grande? O ¿qué quieres ser, qué te gustaría ser? Ujú. Y yo recuerdo que de chiquito yo quería ser músico, yo quería ser artista. Y yo le dije al profesor, no, yo quiero ser músico. Y él me dice, ok, pero ese es tu hobby. ¿Pero qué quieres ser? ¿Ingeniero? ¿Doctor? ¿Abogado? Toda la mente colapsa. Y yo creo que eso es algo que hacen, de hecho, aún nuestros padres, y no lo hacen por mal. No, no. No creo que sea una... No creo que nos estén instalando esas creencias por querer hacernos mal. Creo que fue la información que ellos le dieron y es la información que nos transfieren, ¿no? Pero pensar que desde bien pequeños nos limitan y nos condicionan para vivir como vivimos es muy fuerte. Es muy fuerte porque yo siempre tuve la idea, hasta hace poco, de que se necesitaba ser alguien en la vida para ser exitoso. O sea, que necesitabas tener, no ser alguien, que necesitabas tener una carrera. Pero no cualquier carrera, que necesitabas ser doctor, abogado, médico, Las carreras normales. normales, para ser alguien en la vida, para tener éxito. Hace poco escuché, no sé si esto fue, creo que fue de Bill Gates, no recuerdo de quién fue, que, que él dijo que de él se burlaban porque era un mal estudiante. Y él dice, los que se burlaban y los que sacaban mejor notas, hoy son mis empleados. Es cierto. Entonces, yo como que intento pensar muchísimo en esa época e intento recordar esos momentos para recordar que sí se puede salir del cajón y saliendo del cajón también puedes estar muy bien. Sí, Saliendo de esa estructura también puedes crear algo y también puedes vivir de ese algo. total. Y tenemos muchísimos ejemplos en la vida. O sea, ya sabemos que se puede vivir del arte, en general. De música, de actuación, de pintura, de escultura, de todo eso. Y para mí el secreto está en el amor que le pongas a eso. Porque puede ser la carrera que, no sé, que más de plata. No sé, cuando yo estaba estudiando pues en el colegio siempre decían como la ingeniería de petróleos. No sé si eso todavía de plata. Pero, y yo pensaba, si yo me meto a estudiar eso, lo más probable es que, que me muera de hambre porque No no vas a tengo ser ni el mejor. idea. Y no me gusta. Pero, sí, pero esta gente que se dedican a varios oficios, que pues no hay que estudiar en una universidad para eso. Carnicero, panadero, zapatero, este tipo de cosas. Pero si lo haces con amor, ya, o sea, vives exitoso, o sea, tienes una vida Tal cual. exitosa, feliz. Tal cual. Una vez escuché a alguien que decía que yo creo que detrás de todas esas creencias y detrás de toda esa información que nuestros padres y nuestros familiares y amigos y profesores nos han dado de querer ser alguien, detrás de eso no hay una mala intención. Está el quiero que seas exitoso y quiero que tengas dinero. Ujú. Sí, sí, claro. Obvio, ¿no? Pero si tú te pones a estudiar a la gente muy rica y a la gente que ha hecho mucho dinero, no han hecho mucho dinero por estudiar algo. Lo que los ha vuelto millonarios ha sido una idea. O sea, es decir, ha sido la creatividad. Ujú. Es cierto. Entonces pensar que no necesitas una carrera, sino tal vez que necesitas ser fiel a lo que piensas, a tus ideas,
Y una vez de serle fiel es decir, hey, no es fácil, no será fácil, la voy a cagar en el proceso, Total. voy a dudar de mí en el proceso, pero decido lanzarme, decido materializar esta idea, ser fiel y coherente y caminar de manera coherente, valga la redundancia, a lo que creo. Y justamente esas personas que se atrevieron a creer en sus ideas fueron las personas que no solo que son millonarias, sino las personas que literal cambiaron el mundo, que aportaron algo al mundo gigante, que partieron la historia en dos. Efectivamente. Pero fue la creatividad. Ujú. Entonces, ¿qué será que hicieron estas personas de diferente para crear lo que crearon? Porque no son diferentes ni a ti ni a mí. Pues son personas que... La otra vez escuchaba de Picasso, por ejemplo, en un video donde un profesor estaba... Tal vez lo ha visto. Un profesor estaba explicándole a unas personas la biografía de Picasso. Y decía, ahí te quiero contar la historia de un fracasado. Te quiero contar la historia de un tipo que no tenía absolutamente nada para crear todo lo que creó. Te voy a contar la historia de un tipo que era cagada tras cagada, 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 tras cagada. La historia de un tipo que no creyó en él. Y es tipo como que, mierda, Elías sabe quién es Picasso. En estos días llevó a la casa un papel con una pintura de Picasso. Bien. Entonces es tipo como que increíble que increíble cómo puede trascender una persona que decidió creer en sí misma. Sí, hace poco, hoy creo que escuchaba que, bueno, eso es otro tema. Creo que podemos hacer un podcast completo del fracaso. El man decía, el fracaso no es lo contrario del éxito. El fracaso hace parte del éxito. Cuando logramos entender de que el fracaso hace parte de nuestra vida, marica, empezamos a hacerlo parte de nosotros y amarlo, amar el proceso y entender de que siempre va a haber fracaso. O sea, siempre nos vamos a encontrar con eso. Pero que el fracaso depende de nosotros. ¿Cómo así? Tú fracasas cuando decides tirar la toalla, cuando decides Ah, ok. soltarlo. Ahí es cuando fracasas. O sea, fracasas cuando asumes tu fracaso, básicamente. Exactamente. O sea, fracasas cuando dices no puedo más. Porque siempre tienes una posibilidad de hacerlo. Wow. Pero bueno, creo que eso es otro tema completamente De diferente. otro tema. Pero yo creo que eso nos invita a la creatividad, a fracasar muchas veces. Total. O sea, yo soy un tipo que me he sentido fracasado muchas veces y que considero que justamente mis fracasos, de hecho antes de estar grabando lo estábamos hablando, yo dije, "Hey, yo no estoy dispuesto a vivir esto otra vez". Y justamente el fracaso es lo que me hace no soportar la idea de tener que vivir eso otra vez. O sea, ya estuve tan ahí que definitivamente no quiero vivirlo. Y qué bonito porque no odio esa etapa de mi vida, pero es tipo como que, hey, me relaciono con eso, pero como sé que no quiero volver a estar ahí, voy a hacer algo diferente. Ujú. No nos podemos ir de tema porque ya nos estamos metiendo por otro lado. Sí. Hablamos del niño interior. Estamos hablando del niño interior. Bueno, Pero bueno, ya va. a ver. Los niños no saben que fracasan y por eso lo intentan y 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 no se dan por vencidos hasta lograr lo que quieren. Porque ellos no conocen, no han definido lo que es fracaso. Exacto. Y que realmente, si lo pensamos muy bien, el fracaso no existe. O sea, ni el fracaso ni el éxito existe. ¿Qué tal que el fracaso y el éxito sean lo mismo? Eso estaba pensando. ¿En Porque- qué momento definimos eso? O sea, ¿en qué momento de nuestras vidas? Mira, No yo sé una qué vez me es. senté con un artista que es muy reconocido, que tuve el privilegio de sentarme a hablar con él. Y él me decía, ¿sabes cuál fue el peor momento de mi carrera? Y yo le dije, ¿cuál? Cuando tuve más éxito. ¿Y sabes cuál fue el mejor momento? ¿Cuál? Cuando estuve muy mal. Esa vaina
O sea, ¿cómo así que cuando estoy muy bien es el peor momento y donde estoy a la línea de caerme? ¿Y cómo así que cuando estoy muy mal es el mejor momento para avanzar? Oh, Yo veo a Elía caminó muy tarde. Ella tenía un problema en sus piecitos. Y ella ni le importaba que tenía ese problema. Ella intentaba, se caía y se volvió a parar. ya no sabía que tenía No ese problema. sabía, claro. Se paraba, marica, se caía así de golpe, se golpeaba la cabeza. Tenía una montaña en la cabeza. Pero eso no le importaba. Parecía que se le olvidara. Se le olvidaba el dolor, se le olvidaba que se cayó, se le olvidaba todo. Se paraba, lo volvía a intentar. Se volvía a caer, la volvía a cagar, se paraba y lo volvía a intentar. Y yo decía, nosotros a la primera caída, Ya. al primer fracaso, al primer no, a la primera puerta que te cierren en la cara, a la primera cagada ya tú dices, ya, yo no sirvo para esto. Imagínate donde todos los bebés dijeran eso cuando estén aprendiendo a caminar. Caminar, hablar, todo. O sea, absolutamente todo. Oh. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo alimentar a ese niño interior? O sea, ¿cómo actuar o cómo responder a las situaciones desde ese niño interior? Para mí, lo más importante es la capacidad de asombro, como lo hablamos. Ok. O sea, lo más importante de todo. Volver a sentir capacidad de asombro. ¿Cómo se hace esto? Fingiéndolo. Porque es que uno ya conoce las cosas. ¿Cómo lo haces? Fingiéndolo. Y hay una frase en inglés que dice, fake it to make it. O sea, fíngelo hasta que lo hagas. Y sal a la calle y ves una mariposa y... ¡Wow! Una mariposa. ¿Ves un avión? ¡Ay, qué avión! O sea, como que aprendamos de los niños. Aprendamos eso. Si tú tienes un primito chiquito, un sobrino, un hijo, aprende de él. O sea, aprende. Porque obsérvalo cómo vive su vida. Para el niño todo es magia, todo es nuevo. Está explorando el mundo que no conoce nada. Y es volver ahí. O sea, entender que en esos detalles y en esas cosas está toda la posibilidad de generar ideas, de crear ideas. Porque las ideas que se nos ocurren a nosotros, todas tienen un historial. O sea, todas vienen de algo. O sea, las ideas no llegan a usted así como así. O sea, todas las ideas se han ido cocinando en nuestro subconsciente e inconsciente y salen porque ya tenemos una concepción de todo lo que hay ahí. Entonces, entre más observemos, entre más nos asombremos de las cosas que hay, más posibilidad vamos a tener de generar esas ideas y generar cosas. Yo me acabo de acordar de algo y tiene mucho sentido. Hace tiempo hablaba con un rabino Uh-huh. y hay un perrito por acá. Cambiamos de set y ya tenemos un perrito. Hay un perrito. Es mejor aceptarlo que negarlo. Ya, hay que hacer. Hace tiempo hablaba con un rabino y él decía, ¿sabes? Él me explicaba de algo. Él me decía, ¿sabes que cuando Jesús hablaba de, hey, necesitas ser como un niño para entrar en el reino de Dios? Uh-huh. Él me explicaba, el reino de Dios no se refiere a cielo, sino a perspectiva. O sea, la única manera que tú puedas vivir la perspectiva de las posibilidades y de materializar todo aquello que quieres y pidas es hacerlo a través de una perspectiva de niño. Que todo lo cree, que para él no existe un no. El perrito está intenso, ¿eh? Y tiene mucho sentido conectarlo con esto del niño interior, o sea, sí. Uh-huh. Tal vez para yo materializar y crear la vida que quiero, el primer paso, no sé si es actuar como niño, pero creo que sí es creer como niño.
Sí. Sí. Creo que ahí está el secreto. Creer como niño. Y creer para crear. Si tú tuvieras a Jorge de, no sé, de 10 años, ¿qué le dirías? Siempre Si lo que tuvieras me al hacen esa frente. pregunta no sé qué responder. Em, yo creo que... Perdón, pero es que el gato me dio risa. Es que también hay un gato. Hay un zoológico. Bienvenidos al zoológico. Su podcast. Tenemos nuevo Em, set y ya hay un montón de cosas diferentes. Literal. Pero yo creo que le diría que no se lo tome tan en serio ¿Qué? La vida. la vida. Y le diría que creo que vale la pena soñar. Ujú. Y vale la pena... Creo que todo vale la pena. O sea, yo creo que todo te suma y nada te resta. Aunque hay cosas, le diría eso, le diría que aunque hay cosas que él quisiera quitar de su vida, no tiene que quitarlas. Porque es que son esas cosas que lo llevaron a donde está, son esas cosas que lo llevaron a pensar en cómo piensa, que lo llevaron a... Loco, yo creo que hoy tenía una conversación con alguien que el tipo ha tenido hepatitis B, SIDA, cáncer, sigue vivo. Pero cuando tú te sientas a hablar con ese cabrón, la esperanza, la fe y todo lo que te transmite no puede ser posible sin él haber atravesado por todo eso. Ujú. Sí, claro. Entonces creo que le diría eso, creo que le diría, hey, todo lo que vas a vivir, todo lo que vas a experimentar, todo lo que te vas a enfrentar, absolutamente todo vale la pena. Y todo suma para que construyas la vida que quieres. Y que no dejes de creer en él. Porque creo que esa es la lucha, bueno, mi lucha constante. Ujú. Sí, creo que la de muchos. Creer en uno mismo. O la de nosotros dos. Es que nosotros dos nos parecemos un montón. A veces literal vivimos las mismas... O sea, ¿quién nos puso juntos, por Dios? De hecho, tanto... Uy, marica, acabo de pensar algo. ¿Qué? No, después, fuera de grabación te digo. Ya los dejo intrigados. Ok. Digamos que nos relacionamos con personas muy parecidas. Ok. Sí, ya, démoslo para afuera. Volviendo al tema. Volviendo al tema. Esta es parte del niño interior. Los niños interiores, o sea, los niños hacen cosas así. Son muy imprudentes. Uy, sí. ¿En qué momento dejamos de ser imprudentes? Por ejemplo, el perro es imprudente y no le importa un carajo. ¿En qué momento dejamos de ser imprudentes? Cuando nos metemos en las cajitas. Bueno, creo que hemos terminado este episodio muy interesante de entender y volver a conectar con ese niño interior. Es algo de todos los días. O sea, es Eso te iba a decir. O sea, si pudieras hacerlo un poquito más tangible y para las personas que nos están escuchando decir cómo puedo poner en práctica cada día ese niño interior, sería de manera consciente hacer lo que te decías ahorita, la capacidad de... O sea, intencionalmente, aunque no lo crea y aunque no me sienta asombrado, fingirlo. Sí, hasta que se vuelva natural. Ok. Y hacerlo consciente todos los días. O sea, es un trabajo de todos los días. Porque es que la vida nos va llevando por la cotidianidad y por las rutinas. Y se nos va olvidando la vida. O sea, se nos va olvidando todo esto. Y solamente pensamos en que tenemos que levantarnos, desayunar, ir al trabajo, hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro, hacer lo otro. Y no tenemos tiempo para nada más. Para pensar Ok. en nada más. Y
tener todos los días para conectar con el niño interior. Y no es como que, hey, dedíquele 5 minutos a su niño interior. O sea, yo creo que no se trata de eso. Se trata de todo el tiempo. O sea, hacerlo consciente todo el tiempo. Y lo que tú decías es no actuar como un niño, sino creer como un niño. Ahí está, el secreto, creo que es eso. Todo por hoy. Creer como un niño. Hacerlo de manera consciente y fingir el asombro hasta que sea real. Interesante. Bueno, Gracias por este tiempo, gracias por escucharnos, gracias por estar acá con nosotros en este espacio. Síganos en nuestras redes sociales, Esteban Franco, Final Música, iba a decir Jorge Final, yo lo conozco. Final Música Final Música, y la Ruta Creativa Podcast en Instagram. Ya también estamos en YouTube y en Spotify para que vayan y nos escuchen. Sé que hay gente que nos pregunta muchas veces que no tiene Spotify o que otra plataforma. Ya, ahí está, YouTube y Spotify, para que vayan y nos escuchen y nos vean y hagan parte de esto. Si tienen cosas que decirnos, nos escriben, nos hablan. Si quieren que hablemos de algún tema, los hacemos partícipes de todo esto. así es. Listo, ¿verdad? Eso fue Listo. todo por hoy. Chao, cuídense.